tema tenemos a Josu, que es un divulgador sobre ventas y curiosidades sobre manga y anime, que nos trae normalmente información directamente desde Japón, la cosa que siempre agradecemos mucho. Y para los que no lo conozcáis o no lo tengáis ubicado, su cuenta de Twitter es @josu_ke. Sí, lo he dicho bien. Así que lo primero que tenéis que hacer antes de nada es abrir el móvil, empezar a seguirle, ¿vale? Y así, pues, aparte de todo lo que nos explique ahora y nos ilustre, seguiremos al día de toda esa actualidad. ¿Este está? Sí, hoy es viernes, sería el día de las ventas como tal, pero como estoy aquí, pues será el domingo o el lunes. Pero bueno, encantado de estar aquí y muchas gracias por venir. Vamos a comenzar. Vamos a darle. Bien. ¿Se me oye? ¿Escuchan? Sí. Perfecto. Bien. Hoy os voy a hablar del mundo de las ventas del manga, solo del manga, porque del anime y de las light o novelas ligeras es esa parte. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta charla? De esta charla lo que quiero transmitir es cómo las ventas nos indican o nos facilitan entender cómo evolucionan las obras en Japón, sobre todo. Y cómo esta evolución luego se puede trasladar al resto del mundo, a Francia, a España, a Estados Unidos, a los demás mundos editoriales. Bien, las ventas es el indicador directo de la popularidad de una serie. Es decir, igual que pasa con todos los productos de venta de cualquier cosa. Cuanto más popular es un producto, más se va a vender. Es decir, y esto también nos indica que cuanto más popular, no es que sea mejor que los demás o productos que se venden menos, sino que tiene algo diferente que lo hace atractivo al consumidor. Un manga no es mejor que otro porque venda 5 veces más o 5 veces menos, eso ya son gustos y opiniones. Pero sí es verdad que un manga que vende 100 millones tendrá algo diferente que uno que venda 5.000, ¿vale? Pero no... Porque he visto mucha gente que lo toma eso como no, este manga vende no sé cuántos, es el mejor de la historia. No, eso ya es cada uno sus opiniones. Bien. Lo primero que quiero hablar es cómo funciona el mercado del manga, porque para entender cómo se distribuyen y cómo funcionan y cómo obtenemos esta información. Bien, hoy en día el manga se distribuye tanto de forma física como en digital. En física es los volúmenes de toda la vida que tenemos en nuestras manos, y en digital es o bien a través de aplicaciones o de las propias revistas que se pueden leer online. El digital es una forma de leer el manga que tenemos desde hace muy poquito, desde hace unos 10 años, y el físico es la que lleva desde los años 50 siendo la principal fuente. Entonces, desde los 90 más o menos, el físico ha ido en decadencia porque el digital iba poco a poco. En los 90 había muy poquito y en los 2000 se empezó muy fuerte. Pero los datos de digital los empezamos a tener a partir de 2013, 2014. Bien. Hasta los 90, 2000, el manga tú lo leías en la revista física, que salía o todas las semanas, o una vez al mes, o dos. La Weekly Shonen Jump, Afternoon, Big Comics, las revistas más famosas. Y si te gustaba una serie, cuando salía el tomo en físico, ibas a la tienda y lo comprabas. Pues bien, desde los 2000, la gente leía menos revistas, seguía comprando volúmenes y empezó poco a poco a leer en digital, para luego comprar los volúmenes, porque el volumen es algo que no se ha perdido. Es decir, ese coleccionismo sigue a día de hoy siendo la principal fuente de ventas en Japón, aunque el digital ha subido muchísimo. Entonces el digital empezó, a modo de curiosidad, con las obras picantonas. Es decir, a la gente le daba vergüenza ir a las tiendas a comprar ese tipo de obras, entonces los primeros teléfonos móviles eran las obras así con un toque erótico, las que más se vendían, porque daba mucha privacidad. Nadie sabía que tú lo comprabas, nadie te veía en la tienda, y esas fueron como la principal fuente en el marco digital. Y luego poco a poco ha ido subiendo y se ha expandido a todas las obras. Hoy en día, no sé si conocéis la aplicación de Manga Plus, que es donde podemos leer a la vez que los japoneses, incluso a veces antes, todas las series de la Jump y otras series de Shueisha. Pues bien, en Japón
está la Shonen Jump Plus, que es la parte de aplicación que es lo mismo, pero con aplicaciones, con series únicas. Bien, aunque estos tipos de aplicaciones han ido en aumento y tienen ya más lectores que las propias revistas en física, los lectores cuando les gusta una serie, siguen yendo a comprar los volúmenes. Es decir, esa tendencia de leo revista, voy a comprar el volumen, sigue siendo igual. Antes era revista física, volumen físico, ahora es revista o capítulo digital, volumen en físico. Ahora, hoy en día se puede leer la revista, puedes comprar la revista como tal, en físico, o puedes comprar capítulo a capítulo o leerlo gratis. Hay series que se leen gratis. Bien, entonces cuando ya los tomos están en la calle, ¿cómo sabemos lo que venden? Es decir, ¿quién nos da esa información? Bien, tenemos por una parte las copias en circulación y las ventas físicas, que es muy importante saber diferenciarlas. Las copias en circulación son las copias impresas, en algunos casos también se incluyen el digital, que nos dan las editoriales. Las creadoras del contenido, cuando una obra llega a ser de cierta popularidad, nos dan una cifra. Esta obra tiene 100.000 copias en circulación. Quiere decir que esa obra tiene 100.000 copias impresas, que ha vendido y que están en el almacén. Es decir, las dos cuentan. Y a veces incluyen el digital. Pero pocas veces nos dan el desglose de tantas vendidas, tantas en el almacén, tantas en digital. Simplemente dicen el total. Y tú pues ya tienes que ir poco a poco adivinando cuál es el desglose. Hoy en día el digital sigue subiendo, pero no, en muy poquitas series supera o se queda a la par que el físico. Es decir, el físico sigue siendo lo gordo, la gran parte de las ventas del manga. Y luego, las ventas físicas que conocemos de series son las que nos da la empresa Oricon, que es una empresa independiente totalmente, que lleva desde los 90 dando información de ventas de música, de libros, y desde 2008 de manga, solo físico, nada digital. Entonces todas las semanas Oricon pone en público un top de cuánto ha vendido los tomos que han salido esa semana o otros en su web. Y son cifras exactas que recoge con a través de diferentes tiendas y librerías que hay en Japón y Amazon. Es decir, esas librerías le facilitan la información a Oricon, que posteriormente publica. Y no van incluidas ni las copias digitales ni las copias que se venden en los combini, en las tiendas estas 24 horas que también se vende manga. Entonces es importante no confundirlo, porque las compras en circulación siempre van a ser un poco más altas porque incluyen las no vendidas, pero las ventas físicas nos dan una idea de cómo evolucionan las series en el momento. Vale, el nuevo tomo, ¿cómo he leído en esta...? ¡Pum! Y lo sabes a la semana cómo he leído el lanzamiento. Y también es importante saber que las ventas físicas de cada tomo se concentran en las 2-3 primeras semanas de su lanzamiento. Dependiendo de tipo de serie o de la revista, se lanzan un lunes, un miércoles, un jueves. Por ejemplo, las series de la Shonen Jump y de Shueisha Shonen se suelen lanzar a principios del mes, el día 3-4, que suele caer... Siempre intentan que sea viernes, para que tenga ese fin de semana para vender. Hay veces que el lunes hay que ver esa semana cómo es, porque no es lo mismo que te den los datos de una semana entera que de solo 3 días, porque aunque Oricon diga no, estos son desde el lunes al viernes estos son los datos, pero si sale el viernes solo tienes 3 días de datos. Y nos ayuda a saber cómo le va el lanzamiento en esas 2 primeras semanas, o incluso las grandes se puede saber el primer mes, de los diferentes tomos. Y luego, aparte de Oricon, hay otra página web que se llama Soseki, que trabaja igual que Oricon, pero no da datos, da estimaciones. Es un top mucho más grande, pero te da estimaciones de venta que hay que cogerlo con pinzas, porque muchas veces ha salido que ahí vende 10.000 y luego en Oricon, que es el fiable, que son 3.000 más, o 5.000 o 10.000. Entonces esas estimaciones nos ayudan a ver un poco cómo le va, pero sobre todo en las series menos conocidas. Y por último, en el digital tenemos
hay un montón de portales que venden manga digital en Japón. Bookwalker es uno de los más famosos, pero también está Zemoa, BookLive, Amazon, un montón. Entonces esos portales normalmente siempre ponen un top mensual, semanal, en los que vemos cuáles son los mangas digitales. Totalmente diferente a los top de volúmenes físicos, principalmente porque la gente en digital, como decía antes, sigue optando por comprar principalmente series que le daría vergüenza comprar en una librería, por así decirlo. Entonces, estos son los tops que vemos en portales digitales, y el de la izquierda del todo, este, sería por ejemplo el de Oricon, y podemos ver la diferencia de series que hay entre uno y otro. En Oricon, en físico, vemos que hay series muy conocidas como Tokyo Revenger, Blue Period, One Piece, porque esas series se va en masa a comprar en físico, mientras que en digital podemos apreciar que es mucho más común encontrarnos series de la demografía shoujo o yosei o BL o de corte erótico, porque tienen más seguimiento por parte digital, porque en la parte tradicional shonen de One Piece, la Jump, se sigue optando primero por el físico y luego por el digital, por la tradición que lleva ya desde hace muchos años. Este sería, por ejemplo, otro. Bien. Entonces, esto es lo de antes, que lo tenía aquí, que se me ha olvidado. Hay que diferenciar bien entre una misma serie las diferencias entre copias vendidas y circulación. Por ejemplo, Jujutsu Kaisen, que es una ahora mismo de las más potentes, en circulación tiene, creo que ahora se ha actualizado 65 millones de copias, que es toda la serie, todas las copias que tiene impresas, contando todos los tomos en Japón. Mientras que en este 2022 solo ha vendido 12 millones físicas, sin contar el digital. Entonces veis que la diferencia es muy grande, por eso hay que saber qué datos usar para cada momento. Si queremos comparar las de 2022, es más fiable usar las copias ventas físicas que nos proporciona Oricon, y si queremos comparar la serie, su impacto desde siempre, con otras series ya acabadas, por ejemplo, hay que irnos a las copias impresas en circulación. Bien, entonces, ¿y cómo funciona una serie en Japón? ¿Cuál es la tendencia de una serie de forma normal, es decir, sin tener en cuenta las excepciones, porque siempre hay? Bien, una serie en Japón, lo más normal del mundo es que empiece bajo, suba con un pico de popularidad, todas las series tienen un pico de popularidad, y luego baja. Esto pasa siempre, es la naturalidad del manga en Japón, porque es muy difícil mantener durante muchos años, o durante un año entero, esa atracción hacia una serie, porque o bien sale un capítulo al mes, o cada 2 meses, no tiene nada de promoción, o cuando la tienes está concentrada toda en un mes. Entonces, lo normal, ya sea el pico más alto o más bajo, es que una serie funcione así. Aquí, por ejemplo, os he traído 4 series diferentes. Por ejemplo, Black Clover empezó muy bien, siguió subiendo, pero ha ido bajando desde mediador del anime, porque es muy difícil durante tanto tiempo con la historia cambiando todo el rato, porque puede ser que algunos arcos de la historia atraigan más gente que otros, o un personaje sea querido, entonces mientras aparece ese personaje la gente compra la serie. Por ejemplo, en Conan, que tiene ya 100 y pico tomos, hasta el tomo 90 iba bastante en decadencia, pero antes, pero apareció el personaje de Arai, y cuando apareció a la gente le encantó y volvió a la serie en masa durante los tomos que aparecía, hasta que se fue, que volvió a caer. Es decir, eso sobre todo pasa en series muy largas, es decir, estamos hablando de series de 100 tomos, 80 tomos. Lo más normal es que una serie en 30 tomos ya se pueda ver esta evolución de ventas. Por ejemplo, Nanatsu no Taizai, que tenemos al mangaka aquí, podemos ver el pico enorme que tuvo
y luego cuando acabó muchos años después, casi al mismo nivel de que cuando empezó. Por lo que digo, no es nada sencillo mantener el interés de la gente durante tantos años, porque es normal que digas, no, acaba de salir, pero ya lo compraré, o me la dejo hasta que salgan 2 tomos. Entonces, todas esas ventas de que te vas dejando el manga, o se pierden, o no se ven reflejadas en la popularidad, porque son tan espaciadas en el tiempo que cuando salen los tomos realmente no se ve reflejada. Pero hay excepciones, como todo, hay excepciones. Primeras excepciones que podemos encontrar son de series que parten con un estatus de popularidad muy grande, ya sea porque el mangaka antes hizo una secuela, una precuela que ya tenía una popularidad muy grande, y cuando empiezan un nuevo trabajo o una secuela, al principio tienen ese público siguiéndole, pero como ese público o no es lo que esperaba, o no le gusta tanto como la otra obra, pues se va. Y aquí podemos ver diferentes series que me ha quedado un poco arriba. Diferentes series que cuando empezaron tenían una popularidad muy grande, por eso, porque el mangaka ya venía de ser muy popular, muy grande, pero conforme avanzan en la historia van perdiendo esa cantidad de lectores que a lo mejor si no el mangaka fuese novel, nunca habrían tenido. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, uno de los últimos años más grandes ha sido Boruto. Y claro, cuando empezó años después de Naruto, todo el mundo con el hype por las nubes, pero conforme iba pasando los tomos se dieron cuenta de que no era lo que buscaban, que no era lo mismo que el chaval de Naruto. Y son series que siguen teniendo muy muy buenas ventas, pero comparándolas con su predecesor, pues no es lo mismo. Pero que esto no es ni bueno ni malo, es simplemente lo normal, porque al principio atraen mucha más masa de la que esa serie desde cero podría haber atraído, por sí sola. Y por último, quiero poner series más actuales en las que estamos viendo cómo suben, están en esa época bonita, por así decirlo, porque están en su pico. Y de aquí a uno o 2 años empezarán a bajar, como todas. Por ejemplo, aquí tenemos Blue Lock, Aoashi, Iruma-kun y Mystery. 4 series que ahora mismo están en la ola, en la cresta de la ola. Ya sea porque tienen un anime, porque están gustando mucho, o porque tienen una película o una serie de televisión que les está ayudando con esa popularidad. Entonces son 4 series, bueno, las 2 de arriba son muy parecidas entre ellas, pero son diferentes, que podemos ver que aunque la diferencia de tomos vendidos de cada una es más grande, pero siguen la misma tendencia de ese alza. Vale. ¿Y en qué momento se encuentra el manga ahora mismo en Japón? Pues el manga viene de estar 2 años en una nube. Los años de la pandemia han sido una nube enorme, pero descomunal. Lo nunca visto en la historia del manga. Como veis, en 2020, este es el top 10 de las series más vendidas del año, y en 2020 vendieron más de 120 millones entre todos ellos. Y este año, en 2022, hemos vuelto un poco a la normalidad, prepandemia. Prepandemia y pre-Kimetsu no Yaiba. Quiero decir, este bloque gordo es Kimetsu solo. 80 millones ella sola en 2020. ¿Pero en digital o...? Esto es solo físico. Esto solo estamos por el mercado físico de los últimos 5 años. Hasta 2018 era más o menos igual, es decir, se rondaba en los 50, pero llegó Kimetsu y todo lo que conocíamos se esfumó porque vino una ola que nadie podía predecir. En 2019 ya se vaticinaba, pero nadie podía pensar que llegase a unos niveles de popularidad tan grandes. Es decir, hay tantos volúmenes impresos que cada japonés puede tener uno perfectamente. Es decir, ahora mismo creo que están 150 millones de copias en circulación en total. Si no... En japonés solo. Sí, solo esto es Japón, solo esto es Japón. Es decir, normalmente los datos de fuera son más complicados de obtener, los dan las propias editoriales japonesas, casi nunca, o los dan
las editoriales propias de cada país. En España no pasa, pero en Francia sí que pasa, en Alemania también y en Estados Unidos también. En esos 3 países es un mercado mucho más grande y sí que eso se suelen dar. En Francia casi algunas series a nivel japonés, es decir, muy tocho de Francia. Bien, entonces este año, ya con la nube disipada y totalmente, este año Kimetsu no ha entrado ni en el top 10, lo cual era normal, ya era hora, pero ya veremos el año que viene con la secuela del anime. Entonces, llegamos a un año en el que ya podemos ver cómo va a ir el mercado. Lo que se aprecia es que sí, se ha estabilizado, pero ahora mismo hay varias series, como Jujutsu Kaisen o Tokyo Revengers, que aún están en el pico de la ola, o un poco después del pico, y siguen hinchando el mercado. Ahora mismo con cautela, no se sabe si va a subir o si va a bajar, pero con el yen tan bajo como está ahora, es difícil de saber, porque aunque genere mucho más, en comparación es mucho menos dinero. Ahora mismo, si queréis comprar algo en Japón, ahora es el momento. Bien, entonces, también hay que tener en cuenta en el mercado el digital. El digital en los últimos años ha subido duplicando casi al manga en físico. Y como decía antes, el digital sobre todo es para la lectura más que para la compra. Es decir, el digital tú vas y compras un capítulo o compras una revista en particular, lo lees y si te gusta y la quieres tener, vas al físico. Es decir, se sigue manteniendo esa tradición de lectura y compra que ha pasado de ser todo físico a digital y físico. Y aunque parece que el mercado físico va cada vez menos, lo que pasa es que lo que ha bajado sobre todo son las revistas en físico. De todas las demografías, están años luz de lo que vendían en los 90, principios de los 2000. Es decir, la Jump, que es la más famosa, el pico de los 90 fueron 2,5 millones de copias que imprimían a la semana, solo a la semana, 2,5 millones de copias, y ahora están rondando el millón. Es decir, que el descenso en estos últimos 20 años ha sido a la mitad. Y no es que los lectores se hayan ido, sino que los lectores se han ido pasando poco a poco a leer en el móvil, porque o es más cómodo, o les es más barato, o sus razones tendrán, pero esos lectores no han desaparecido, sino que se han trasladado a la comodidad del digital, porque cada vez tienes muchas aplicaciones en las que puedes leer en 2 segundos 30 series diferentes, gratis o no. Es decir, eso está proporcionando ese batacazo de las revistas que poco a poco irán desapareciendo, porque es difícil rentabilizar algo que lo tienes que tirar, porque es todo papel reciclado, lo tienes que tirar para volver a imprimir. Entonces la tradición de la revista física se mantiene, pero poco a poco vamos a ver como quizá alguna más pequeña empieza a decidir solo hacerse en digital, porque la Shonen Jump en físico está en 1 millón de copias a la semana, pero la aplicación de Manga Plus en Japón, Jump Plus, está a lo mejor en 10 millones de lectores únicos al mes. Es decir, la diferencia ya es tan grande que el físico se mantiene como tradición. Es decir, yo voy al 24 horas, compro mi revista, me la leo en el tren y la tiro. Pues a lo mejor es más cómodo hacer en el móvil en 4 segundos y leerme el capítulo, porque cuesta lo mismo. Es decir, los 400 yenes o 500 yenes que cuesta una revista en físico, los cuesta en digital. Es decir, no hay mucha diferencia de un sitio a otro. Bien. Y entramos en el picatoste, en lo gordo del mercado, que son las demografías. Las demografías es una separación que se hace en Japón y que se mantiene fuera de Japón a duras penas, y que marcan desde el inicio de la publicación de una serie su vida. Y es muy importante porque tenemos una demografía que juega con ventaja sobre todas, que es la shonen. La demografía shonen
juega con ventaja. ¿Por qué? Porque desde los 80, ¿sabéis lo que son las demografías? Sí. ¿Vale? Bueno, voy a explicarlas por si acaso. La demografía shonen es un grupo, es el grupo en el que se encasillan las series que van dirigidas a hombres jóvenes, adolescentes un poco más mayores. La shoujo sería su equivalente en mujeres, la seinen hombres adultos, jóvenes adultos, yosei su equivalente, el BL es las series que van dirigidas a hombres o mujeres que tratan el boys love, el amor entre hombres, como principal característica, y luego tenemos el TL y el hentai, que porque he hecho esta diferencia es importante, porque históricamente el hentai o manga erótico se ha asociado mucho al público masculino, dirigido al público masculino. Entonces, por eso apareció el TL, que es el Teens Love, es el manga erótico dirigido a mujeres. Y ahora mismo en Japón estas demografías son las que te puedes encontrar en cualquier tienda online. Es decir, ellos mismos saben que esta diferencia es ahora mismo lo que necesitan. Bien, volvamos al meollo, al shonen. Decía que partía con ventaja porque desde los 80 muchas series shonen atraían o eran leídas por muchas chicas, cosa que no pasaba al revés. Es decir, todo esto empezó sobre todo con Capitán Tsubasa, es decir, Oliver y Benji, Supercampeones. Fue una de las primeras series que atraía enormes cantidades de público femenino. Y poco a poco luego Slam Dunk y otro tipo de series. Entonces esto desde el principio ya te da un público objetivo al que tener como referencia mucho más grande que otras demografías. Porque siguen, aunque se puede leer de todo, se siguen encasillando mucho las series en las demografías y les hace mucho daño. Es decir, hay muchos hombres que no leen yosei porque es yosei, o muchas mujeres que no leen seinen porque es seinen. Y esto hace que cada serie vaya marcada desde el inicio. Poco a poco se van destruyendo estas barreras y, por ejemplo, la editorial en Japón, Two Books, que tiene el manga de... ¿cómo se llama en español? Es un isekai de una librera que... la librera Calavera no es. Es que no sé si está en España. Bueno, ese, Ascendance of a Bookworm. Es que no sé si en España... Sí. El ratón de biblioteca. El ratón de biblioteca, ese. Esa editorial, por ejemplo, no encasilla sus series. Es decir, sus series no son ni seinen, ni shonen, ni yosei, ni nada. Entonces, en teoría, se puede leer por cualquier persona. Pero lo mismo que pasa con todas estas series. Es decir, nada evita que nada sea leído por nadie. Lo que pasa es que, como se lleva tantos años lastrando las demografías, siguen haciendo mella en las series. Porque, por ejemplo, si pensáis en una serie como Boku no Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, todas estas series shonen las lee todo el mundo. Es decir, chicos, chicas, mayores, pequeños, es decir, son leídas por todo el mundo. Pero si nos vamos a un yosei, por ejemplo, Chihaya Furu, que es de las más grandes, es más difícil encontrar hombres que la lean. Que no pasa nada, pero afecta al público que puede encontrar esa serie, simplemente por estar encasillada ahí. Y esto desemboca en que, claro, un editorial va a querer promover más un shonen porque tiene un público objetivo mucho más grande. Entonces nos encontramos con que las diferencias hoy en día entre las demografías son muy grandes. Estos son la cantidad de novedades que se han publicado en este año en Japón en total, es decir, tomos nuevos. Y podemos ver que shonen y seinen se publican una burrada más. Pero no hay ni punto de comparación. Esto es lo que decía, que cada vez está habiendo más manga sin encasillar, que está creciendo por las propias editoriales que se están dando cuenta que encasillar no les beneficia. Es decir, hay Square Enix en su aplicación ya no encasilla entre shonen y seinen, sino isekai, acción-aventura, romance,
tú ya buscas por el género. Entonces, esto afecta sobre todo a la cantidad de opciones que presentan las editoriales al lector. Y claro, si te estás viendo con que de shonen te va a salir más rentable publicarlo bajo esa bandera, pues vas a publicar bajo la bandera de shonen. Aunque no lo sea. Aunque no lo sea, eso ya es opinión de cada uno porque... Quiero decir, un shonen, ¿por qué es shonen? Porque, es decir, simplemente por salir en una revista X. Porque característica del shonen, que puedes decir, no, es que son batallas. Batallas hay en todos lados. Igual que, no, el shoujo son solo romances, no, romances hay en todas las series. Es decir, son características que muy difusas que no benefician en nada a las series. Encasillarlas en este tipo de zonas. Entonces, por eso, el género y tema es la segunda parte más importante desde el principio de una serie, de la publicación de una serie. El género y tema, el mismo género lo puedes encontrar, o tema, es decir, tema me refiero a, por ejemplo, vampiros o demonios, es decir, son temas que pueden aparecer en varios diferentes, en acción, aventura, romance, y puedes encontrar de todo en todos lados. Y hay ciertas diferencias entre una serie con el mismo género, entre demografías, porque como ya estás tan establecido, si tú te dicen, no, es que vas a hacer una revista tal, ¿quieres hacer un romance? Pues tu público objetivo, que es muchos hombres jóvenes, van a querer esto. Pues tú ya enfocas tu serie con esa idea. Entonces te cierras en banda a ese público objetivo, aunque luego se aparezca aquí la Virgen y todo el mundo vaya a leer tu serie. Pero en principio eso hace que desde el principio, desde el inicio, encasilles tu serie hacia un camino, que eso luego en las ventas nos va a decir, va a afectar mucho. Vale. Entonces, he cogido todos los tomos publicados en abril de este año en Japón, y en Japón solo en abril se publicaron casi 1000 tomos, para que os hagáis una idea de lo grande que es este mercado. Entonces, de todas estas publicaciones en el mes de abril, podemos ver que la mitad, o más de la mitad, de todas las demografías, aquí no he hecho distinción de todas las demografías, la mayoría de series se quedan en un umbral de ventas por debajo de las 15.000 copias, estimación, en 2 semanas. Sin tener en cuenta la demografía, con esto podemos ver dónde estaría la línea del éxito, por así decirlo. Es decir, cuando una obra está siendo exitosa, está pagando los sueldos y puede seguir adelante y le puedes echar billetes. Entonces, sin distinción, el umbral es bajo si lo comparamos con las series populares que vemos día a día en internet. Kimetsu no Yaiba, One Piece, Tokyo Revengers, Jujutsu Kaisen, todas estas series famosas, al fin y al cabo, representan el 0,3-0,4% de todo lo que se publica en Japón. Es decir, son ya los super ventas. Es decir, el mercado principal sigue estando entre la franja de los 15.000 y 25.000. Ahí es donde se agrupan el mayor porcentaje de series que ya se pueden empezar a considerar de éxito. A partir de vender entre 25 o 50.000 copias en las 2 primeras semanas de lanzamiento, así más en primeras 10 días, 2 semanas, ya se puede considerar que la serie ha tenido un éxito y puede seguir su larga vida. Porque ese es otro tema. En Japón, en ciertas revistas o en general, si la serie no da dinero, si la serie no reporta beneficios, por mucho que nos guste el arte, tiene que haber algún corte. Si la serie como editorial, como negocio, solo son pérdidas, muchas veces se pega el guillotinazo. Tal cual. WhatsApp. No tengo nada que esconder. Bien. Como iba diciendo, suele pasar en algunas series más que en algún tipo de revistas más que otras.
Por ejemplo, la más famosa es la Shonen Jump, que es muy famosa por si al tercer tomo no has dado beneficios, no estás siendo rentable con lo que nosotros consideramos, hachazo. Me da igual cómo vaya la historia. La tienes que cortar y te vas para casa y luego en un par de meses pruebas con otra cosa. Es la más famosa, la que suele pasar más a menudo, porque en otros tipos de revistas más pequeños, con menor público, se suele dar más libertad. Aunque al principio cueste más sacar la serie adelante, no se suelen cortar las alas tan pronto. Principalmente por... No sé si es ya más amor al arte o que saca los beneficios desde otro lado, pero se da más carta blanca a los autores para terminar las obras o continuarlas como ellos quieren, que debería ser lo que tendría que pasar en todos los casos. Pero al final esto es una parte arte, parte negocio, y la parte negocio a veces pesa más. Entonces, luego aquí tenemos la disección por demografías. Entonces, se puede ver que a partir de un cierto umbral de ventas, vemos verde y azul, que es sobre todo el shonen. Es decir, el shonen, por norma general, predomina en la sección de superventas. Es decir, es complicado a día de hoy encontrar un yosei, un shoujo o un BL en la zona de superventas. En la zona de buenas ventas sí que existen, es normal, no tanto porque no se publican tantas series como es lógico, pero la diferencia no es tan grande como a partir de cierto número, donde cuando aparece es la novedad más novedad, porque no se ve. Y esto viene de lo que decía antes, de que desde el principio el público objetivo al que tiene desde el inicio es mucho más pequeño que el del shonen y del seinen. Que del shonen sobre todo, el seinen también, pero sobre todo el seinen, porque la cantidad de recursos, de promociones, de dinero que se invierte en las series shonen es mucho más grande que en otro tipo de revistas. Bien. Pero claro, las ventas, como decía antes, no es lo único que tenemos para saber cómo funciona un manga. Tenemos también las copias en circulación, que nos da una visión total de las series. Entonces, aquí he hecho una distribución de las copias en circulación de media que tienen las series, por tomo. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando las editoriales, como ya he dicho, anuncian el número, es copias en circulación totales por tomo, por serie. Pero claro, no es lo mismo una serie con 100 tomos que una con 5 que tiene el mismo número de copias. Es decir, si con 100 tomos tienes 100 millones de copias en total, es 1 millón por tomo. Pero si con 5 tomos tienes 100 millones de copias en total, tiene mucho más copias por tomo. Es decir, la diferencia es abismal. Entonces esta media nos ayuda a comprender mucho más la popularidad de las series. Por ejemplo, como podemos ver, los super ventas tenemos sobre todo shonen y seinen, los que tienen de media más de 1 millón de copias por tomo. Como decía antes, One Piece, Jujutsu Kaisen, Tokyo Revengers, Kingdom y muchas más. El número de series superventas es inexistente en otras demografías actualmente. Es decir, históricamente sí que ha habido otras superventas, por ejemplo Nana, el top del shoujo, me lío siempre. Pero bueno, hoy en día la industria tiene como bandera de los superventas series que se enmarcan en esa demografía, por lo que venía diciendo de la ventaja que tienen. Y como la cantidad de otras series que se publican, de otras demografías como seinen, se publica donde más, en la que más publicaciones tiene el año, es normal que tenga más series en todos los umbrales. Y la que poco a poco va subiendo, porque quizá va ganando lectores de otras demografías, es el BL, sobre todo lectoras femeninas del yosei y del shoujo que se van pasando al BL, y es la que poco a poco va subiendo y va teniendo más visibilidad, tanto en Japón como en otras partes del mundo. Bien. Con esto vamos a ver
cómo está, cuáles son el top del top de cada demografía hoy en día. Como antes, aquí en la parte derecha están las copias de media que tienen por tomo y en la izquierda el total. Y si lo veis así rápido, la diferencia a primera vista entre cada demografía es abismal, entre el número de copias que tienen de media por tomo. Os dejo para que lo veáis. Es decir, estas 5 series son ahora mismo lo más leído en cada demografía, pero la diferencia entre demografías es muy grande. Creo que están todas licenciadas. Bueno, no todas. No todas están licenciadas. ¿Vale? No todas. Aún. Bien. Como podemos ver, el shonen, es decir, el top 5, aunque con ciertos matices, porque hay series que llevan muchos años en publicación y son muy grandes, es mucho mayor el último del top 5 que de cualquier otra demografía. Por lo que venía diciendo, que son series que al fin y al cabo lee todo el mundo. Y es mucho más fácil, si te lee todo el mundo, ser mucho más popular y vender mucho más. Es decir, es más difícil buscar gente, por ejemplo, que lea a Yerinchin. Es decir, si vas por el salón preguntando, esa que está licenciada en España, es mucho más difícil encontrar hombre o mujer, persona que lea esa serie, o que Detective Conan o Hunter x Hunter. No tiene mucho más. Entonces, a continuación, estas son las recientes series de los últimos 4 o 5 años más populares de cada demografía. Hay un poco de cambios, sobre todo en el seinen y en el shonen, y podemos seguir viendo en las más famosas una diferencia, pero en el top 5 ya se puede apreciar una igualdad o un cierto parecido en popularidad. Como podéis ver, el top 5, la diferencia que antes había de 3 millones o 2 millones a medio millón, ahora es mucho menor, porque puede ser que los tiempos avancen y la gente sea más abierta a leer series de otro tipo. Es decir, puede ser que Oshinoko la estén leyendo tanto hombres como mujeres, igual que Ouno Kemono. Que luego habrá series, que esto no digo yo que no, que sí que atraigan más a hombres que a mujeres o más a mujeres que a hombres, por ciertas características de la serie, el dibujo, la relación de los personajes, la historia. Puede ser eso yo no digo que pase, pero lo que se puede ver a primera vista hoy en día es que la disección de demografías está afectando al alcance de las obras. Bien. A continuación, voy a hablar de los conocidos como boosts, de las subidas repentinas de popularidad de las series, que se suele dar normalmente de una o cierta manera en todas las series. Estas subidas de popularidad son propiciadas por agentes externos a la propia serie, que no los puede controlar, no es el editor poniendo un cartel en la plaza más grande promocionando, no, son otros tipos de series, de aspectos, como por ejemplo los animes, las series de televisión, programas de televisión o Twitter o redes sociales. Una serie es normal que tenga la experiencia de contar con uno de ellos. No todos, pero uno de ellos normalmente se va a cruzar en la vida de una serie manga. Y aquí volvemos otra vez a la ventaja del shonen, porque hoy en día es mucho más normal que una serie shonen tenga un anime, que es ahora mismo, digamos, el medio por el cual puedes obtener un mayor alcance de nuevos lectores. Porque hoy en día el anime se puede ver a través de muchas plataformas, no solo la televisión como antes, y esto hace que de la noche a la mañana no, pero en lo que es la publicación del anime atraigas muchísimos nuevos lectores que hacen que las ventas del manga suban mucho más, porque al final el lector le gusta ir a la obra original, aunque haya visto el anime, la película o un programa de televisión, siempre le gusta conocer
de dónde sale todo, cuál es lo primero, el cero, el punto cero. Entonces, luego las adaptaciones a televisión, como que los K-dramas, como los dramas coreanos, pues lo mismo en las series japonesas, hoy en día se suelen dar más a series shoujo o yosei, que es a lo mejor porque es mucho más fácil de adaptar el formato, porque son series más de relaciones entre personas, con ambientaciones urbanas y que no necesitan de un alto presupuesto o de animación para dar a conocer toda la serie. Porque dime tú cómo haces en personas Kimetsu no Yaiba, es decir, con todos los poderes y todo lo que conlleva. Pero este tipo de adaptaciones tiene un límite en cuanto a la gente que lo puede alcanzar, porque el anime hoy está en alza y cada vez más gente ve anime, se habla más de todos los animes y todo el mundo está viendo anime. Entonces, en comparación, ayuda mucho una serie, la popularidad de una serie, por ejemplo, está el Mystery to Nakare, es una de las nuevas que al recibir esta adaptación se ha catapultado allí. Pero claro, allí, en Japón, se ha catapultado en ventas. Fuera de Japón, no se conoce tanto esa serie porque no se emite en canales que se puedan ver como Netflix o en el resto del mundo. Luego tenemos Twitter, que aunque parezca que no, ayuda ahí bastante, ya que Twitter es la red social más usada en Japón. Es decir, si creéis que un tweet es viral aquí en España, hay que ver los números que hacen los tweets virales en Japón, es otro mundo. Se usa por todo el mundo, lo usan, y sobre todo el mundo del manga, el anime, las novelas ligeras, es lo más usado. Entonces es muy común ver a autores que publican en Twitter el primer capítulo de su serie. Y esta serie, como tiene la capacidad, al no existir esas barreras, de llegar a más gente, de repente te encuentras el tweet que tiene 100.000 retweets y lo ha visto millones y millones de personas ese primer capítulo gratis. Eso hace que mucha gente se interese por la serie y vaya luego a las tiendas a comprar el volumen físico. Sí, había una serie de Twitter que se llama El cocodrilo va a morir en 100 días. Cada semana publicaba un capítulo de qué le va a pasar al cocodrilo hasta que se muera. Y lo petó tan grande que luego recogieron todas las historias y la publicaron en formato manga. Un pelotazo. Es decir, fue un solo tomo, pero tenía unas ventas espectaculares. Y por último, tenemos los programas de televisión. Hay programas de televisión en Japón que son así como de entretenimiento, de pruebas, y luego hablan de manga, anime, o de televisión, o de política, de una forma cómica. Entonces, esta imagen es del programa Ametok, en el que hace unos años apareció Kingdom, se habló de Kingdom, se disfrazaron de Kingdom, y la serie duplicó sus ventas, después de aparecer en ese programa. Es decir, otro tipo de series que ha aparecido recientemente ha sido Tokyo Revengers. Justo cuando salía el anime, tuvo la suerte de que también apareció en el programa, para arriba, hasta el cielo. Es decir, hay ciertos canales que ayudan mucho a las series a darse a conocer, a verse más atractivas, en el que, por ejemplo, entran también los premios, igual que hay premios en España que se dan a diferentes mangas, allí hay diferentes premios que tienen más reputación que otros, y esos premios también hacen que la gente se interese, porque esperan a ver quién es el ganador de este premio en la categoría no soy yo, y van luego a comprarlo. Por ejemplo, el último ha sido El incidente de Darwin, este año, que ganó el premio Tyson, y las semanas después de ganar el premio Tyson, de forma notable se vio que entraban todos los 3-4 tomos que tenía por ese entonces en los tops de venta. Es decir, hay gente que muchas veces al ver esos ganadores pues se interesa por qué este se haya ganado este premio, y es otro de los canales que ayudan a las series a subir, sobre todo el premio Tyson. Los otros no tanto, es decir, el Shogakukan, el Lord de Kodansha no suelen ayudar tanto, pero el Tyson sin duda es el que más puede ayudar a una serie. Bien, y aquí vemos, estas son series que podemos ver cómo después de recibir un tipo de ayuda han subido. Es decir, por ejemplo, mira, Tokyo Revengers, el anime
el programa Meto, para arriba. Fire Force es otra muy curiosa porque cuando estaba en su pico más bajo de popularidad le llegó el anime y subió para arriba. Kobayashi-san o Jujutsu Kaisen son otro ejemplo de series que al recibir su anime han subido hasta su pico de popularidad. Y como veis, no hay ningún shoujo. Porque tienen ahora mismo, se les ha encasillado y no están recibiendo el cariño que tienen que recibir o el mismo trato que tienen que recibir que otras series. Por ejemplo, hay series muy grandes dentro del shoujo, como Honey Lemon Soda, que lleva 20 tomos y no ha recibido nunca una adaptación anime, porque ahora mismo se está priorizando otro tipo de series. Que a lo mejor esa serie le haces un anime y fracasa, perfecto, igual que fracasan series de otro tipo, pero también puede ganar un alcance mucho mayor. Y dentro de los boosts, de las subidas de popularidad, me gustaría hablar de un fenómeno desde hace pocos años que está siendo cada vez más fuerte, que es el de las películas de anime. Si os habéis dado cuenta, cada vez, en los últimos años, de las series populares se hacen películas de anime, es decir, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, la nueva de One Piece, ¿qué más? Detective Conan. Esas dos normalmente tenían película al año, pero otras como Kimetsu no Yaiba o Guardianes de la Noche no era tan esperable que tuviesen una película anime, porque normalmente se supone que cuando termina una temporada viene una segunda temporada y así. Entonces, yo creo que este boom de películas anime, esto ya es un poco opinión mía y viendo cómo va el mercado. Creo que el boom de las películas anime está siendo un poco como el boom de los OVAs, de las series originales que hubo hace muchos años. Y se puede ver como a partir de la película de Your Name, que fue la primera película anime que lo petó de una forma espectacular en todo el mundo, se han ido apostando cada vez por películas anime. Después vino en 2018 una película de Conan que también lo petó y superó a la de One Piece de ese año, que creo que fue Z o Gol, una de esas dos. Es decir, Conan tuvo mucho más espectadores, aun siendo una serie más pequeña que One Piece. Es decir, la diferencia... ¿Qué pasa? No, que creo que fue la de... Sí, fue con el caso cero, no sé... Creo que fue con... ¿Gol? O la del Zafiro Azul. No me acuerdo si fue Gold o Z, el mismo año salieron las dos y la de Conan superó con creces la de One Piece. Y el año siguiente... ahora me he acordado, es Z, porque igual era de 2013, si no me equivoco. Z. Y al año siguiente la nueva de Conan superó a esa de Conan y siguió para adelante. Luego vino Tenki no Ko y ya acabamos en Kimetsu no Yaiba, que con todo el fenómeno que supuso a nivel global y en Japón, la película batió todos los récords inimaginables. Es la película más vista en Japón de la historia y a partir de ahí, es decir, una burrada. Pero One Piece y Detective Conan siempre se están peleando en la cima. Sí, pero ese año se vio una clara ventaja de espectadores que ganó Detective Conan por encima de One Piece y el año siguiente siguió en alza Detective Conan. Es decir, lo que quiero decir es que durante estos años las películas anime han ganado mucha audiencia y esto se traslada en que al ganar mucha audiencia las obras originales también la ganan. Luego vino Jujutsu Kaisen 0 al año siguiente, que también lo petó, y este año ha venido One Piece Red, que es el primer año desde Stronghold, desde la película Stronghold de One Piece 2014, desde el arco cuando estaba One Piece en el arco de Marineford, ¿Sí? hace ya muchos años. Es el primer año que One Piece ha tenido una subida en ventas notable en sus tomos anteriores, no en los nuevos. En los nuevos también, pero los tomos anteriores. Es decir, es la primera película en años que ha conseguido atraer nuevos lectores de One Piece. Que es algo muy fuerte teniendo en cuenta que One Piece tiene 100 y pico tomos. Es decir, se está viendo que la tendencia de las películas anime cada vez va más alto y está atrayendo a nuevos lectores fuera de, digamos, el fenómeno otaku o de los lectores habituales de manga y anime.
que ahora mismo, por ejemplo, está la del Slime en cines, la película del Slime en cines, y también está yendo muy bien. También les fue muy bien a las de Made in Abyss. Es decir, se está apostando porque series ya populares o no tan populares tengan una adaptación o no de una parte de su historia en cines, porque atrae de una manera considerable a nuevos lectores. Aún está por ver. Ya veremos si el año que viene seguirá esta tendencia, si habrá una nueva película que consiga estos mismos efectos. La que veo como candidata que lo puede hacer es Tokyo Revengers. Viendo cómo está la situación, no me extrañaría que le anunciaran una película o ciertos arcos de la historia fuesen al cine para atraer a más lectores. Bien. Y bueno, ya para terminar, para concluir y ver un poco, condensar toda la información de la charla, como puntos importantes, me gustaría destacar que una serie manga desde el inicio viene marcada por ciertas características, como son la demografía y el género, y que dependiendo de esa característica tienen un mayor alcance u otro. Ese alcance en general es bajo, pero para subir a la cima de super éxitos parece que tiene que cumplir unas ciertas características. Es decir, es muy difícil que una serie, voy a poner un ejemplo, una serie shoujo de acción, para que sean superventas, le cuesta más que una serie shonen de acción, porque esa característica que tiene desde el inicio no le beneficia como si lo hace al shonen. Y que independientemente de la serie, sea shonen, acción, romance, todas pueden tener un agente externo que les propicie esa subida o esa popularidad tan deseada por las series. Porque al fin y al cabo, la popularidad al final es cuánta gente lee tu obra o la ve, y eso al autor es inicialmente lo que quiere. Un autor lo que quiere es que su obra pues sea leída por la mayor cantidad de gente posible, sea gustada por todo el mundo, y lamentablemente a día de hoy ciertas características impiden esa posible difusión de la obra, que cada vez se van rompiendo más fuera de Japón que en Japón, y que están ayudando a que, independientemente del inicio de la serie, todo el mundo pueda leer todos. Y bueno, ahora si tenéis alguna pregunta, os pasamos el micro y... Bueno, antes de pasar a la primera pregunta, yo creo que un fuerte aplauso para José, ¿no? Yo tenía una pregunta respecto a las copias en circulación. Sí. ¿Esas copias en circulación ya implican beneficios para la empresa? Es decir, ¿ya las ha vendido? Es que no sé cómo irá. ¿Las venden a distribuidores? Es decir, esas copias normalmente anuncian como impresas, vendidas o no. Es decir, parte de esas... Bueno, voy a cerrar esto. Ya. Bien, esas copias, sean vendidas o no, están en circulación. Es decir, circulan por el mercado. Es decir, están en el almacén o se han vendido. Ellos dan el total de todo. Pero normalmente sí que cuando una serie anuncia copias es porque ya tiene goza de una cierta popularidad. Las series pequeñas no se les suele dar ese número porque es muy bajo y no interesa. Interesa dar el número en series ya con cierta popularidad, para decir, mirad, esta serie ha alcanzado X número, ya es popular, seguir viéndola, ¿vale? No sé si se trata. Sí, es que eso, estaba comparándolo, por ejemplo, con las ventas de videoconsolas. No es casi ya cuando salen de Sony, ya las cuentan. No es lo mismo, por eso están las ventas físicas que nos proporciona Oricon, que sí que es lo que al momento nos dicen cómo le va el volumen cuando sale esa misma semana. Vale, muchas gracias. ¿Oricon es una aplicación que lo podemos descargar o qué es exactamente? Es una página web, Oricon Japón, es una página web de noticias que tiene un apartado de rankings en el que se pueden ver todas las semanas
películas, anime, serie de televisión, libros, el manga, cómo vende cada semana. Lo actualizan los viernes ¿Y normalmente. está solo en japonés o en Sí, solo está en idiomas? japonés, solo está en japonés. ¿Sabes hasta qué punto influye, que entiendo que influye, pero de qué manera determina las ventas, las copias en circulación con el dinero o el beneficio que va a recibir el mangaka por la serie que crea? Vale. Eso depende tanto de la revista como de la editorial, porque por lo que tengo entendido funciona, los mangakas reciben por páginas escritas y dibujadas una cierta cantidad fija. Es decir, si la serie es semanal o mensual, dependiendo de cómo sea, pues reciben un cierto salario. Y luego de las copias vendidas o impresas reciben unos royalties, es decir, a lo mejor de los volúmenes, es que no sé la cifra exacta porque no, un 10% a lo mejor de las copias vendidas, más luego unos royalties del merchandising, de las copias fuera, pero ellos tienen un salario base por páginas dibujadas al mes. Y luego ya lo demás es adicional. ¿Más preguntas? Una pregunta, más allá de lo que comentabas, que el anime, Twitter, todo esto pues ayuda como a que tengan mucho más lectores, ¿hacen alguna cosa con las revistas en físico? ¿Hay alguna forma de publicitar los mangas o...? Con las revistas, a ver, eso promociona la salida, porque allí ya como parece que todo se da por sentado, entonces el día X de cada mes tú tienes en tu tienda la revista de cada cosa. Pues tú sabes que los lunes tienes la Jam, tú sabes que el 25 de cada mes tienes la Afternoon en tu revista, en tu sitio. Por redes ahora sí que se publicita cuando sale la revista, pero no se le da mucho bombo de forma presencial a la revista. Se le da más al momento del volumen, es decir, igual que aquí en librerías cuando sale un nuevo tomo de una serie, a lo mejor se pone un stand, se pone una imagen promocional para decir hay un nuevo tomo, allí pues a ciertas series sí que se le da esa promoción de nuevo tomo de tal, pues ve a la librería a comprarlo. Pero lo que es referente a revistas es como algo ya muy dado por sentado, que tú tienes este día la revista o en el móvil y ahí puedes leer el capítulo. Yo quería preguntarte por la demografía Kodomo, la puramente infantil, que no la has considerado siquiera. Entiendo que es porque las ventas son irrelevantes. No es que no la he considerado porque las ventas son muy pequeñitas, es decir, muchas veces ni aparecen novedades y es cierto que hay muy pocas novedades al mes en comparación con las demás. Y es una demografía que a lo mejor no se busca tanto el beneficio, simplemente, por ejemplo, la más grande que se me puede ocurrir es Pokémon, pero Pokémon es otra cosa, va aparte. Hay revistas Kodomo que tienen series, pero no la trato como al mismo nivel porque a lo mejor no busca lo mismo que las otras series, por así decirlo, no busca tener una popularidad muy grande que lo lea todo el mundo, simplemente a lo mejor es para entretener y educar a los niños. ¿Más preguntas? Buenas, Josu, ¿qué tal? Buenas. Oye, mira, yo no estaba al principio de la charla, o sea, no sé si lo has comentado, ¿cómo te dio por hacer esto? Y lo haces además en inglés. Yo cuando empecé a seguirte pensaba que serías, pues, la última cosa pensaba que serías español. Y bueno, que nos cuentes cómo empezaste y que gracias por hacer todo este curro, a ti y a otros que están saliendo por ahí como Mogura, etcétera, que estáis dando un contenido espectacular y vamos, que gracias, de verdad. Nada. Pues esto salió de aquí hace unos 3, antes de la pandemia, porque me encontré con un foro en el que se hablaba de esto, en internet, y claro, eran 4 gatos hablando todas las semanas de lo que se vendía o no. Y yo pues lo empecé a publicar en mi cuenta, poco a poco, y a la gente pues le gustaba. Yo, como tengo formación como diseñador gráfico, pues empecé a montar los tops de manera más visual para que se viese, en vez de simplemente un tweet con palabrejo. Y poco a poco, pues empecé en español y poco a poco vi que a la gente le gustaba más y más. Me hablaban gente extranjera de, ¿me puedes decir esto de traducir lo que no lo entiendo? Y pues dije, pues voy a
publicarlo en inglés, que a lo mejor llegó más gente. Y llegaba más gente y poco a poco lo fui como mejorando todo más y vi que hay muy poca gente que trate este tema y pues ha sido todo para arriba de momento. Yo tengo una pregunta, una curiosidad. Por desconocimiento simplemente, más allá de, o sea, es en cuanto a la demografía, más allá de que se publique en una revista o en otra, ¿qué hace un shonen? O sea, porque un shonen es un shonen, un shoujo es un shoujo. Eso es lo que hablaba, que es muy difuso, es decir, las revistas shonen en inicios eran revistas que sus mangas estaban dirigidos a chicos jóvenes, por lo tanto, si tú te vas por ejemplo, a las shonen, ves que hay mucha acción, mucho el poder del héroe, lo puede todo, el poder de la amistad, los romances que suelen estar en esta demografía son muy cómicos, en plan el romance tonto de ¡ay, me he caído! ¡Pum, pum! No sé qué. Eso todo se embarca en esa demografía, pero que lo que lo separa, por ejemplo, hoy en día del shoujo es que es muy difuso, es decir, porque te puedes encontrar en el romance tonto en el shoujo, aunque puede ser más realista en el shoujo, el romance, y luego un poco más en el yosei, pero son líneas que se van ya difuminando. Antes sí que se podía marcar más la diferencia, sobre todo también el estilo de dibujo influía, pero hoy en día yo creo que puedes encontrar de todo en todo. Es decir, es una de las cosas que están ahí como de revisión del manga. ¿Y cómo se decide entonces en qué revista se publica? Porque los propios autores son los que van a las revistas. Es decir, el autor decide. Claro, el autor manda su idea a revistas y si quieres publicar un cierto tipo de historia, pues busca la revista donde esa historia puede tener más vida, por así decirlo. ¿Crees que en algún punto llegará que nosotros tendremos estos datos? Que en España también las editoriales empezarán a decir el número de tiraje que hacen. Quizá creo que sería también una manera de entender, porque a veces pues series no han funcionado y se han cortado, editoriales que han cerrado, cosas así. ¿Crees? Y también, una segunda pregunta aparte de esto, ¿por qué crees que a día de hoy no se dan estos datos? Vale. A ver. Yo creo que una de las razones, opinión personal, es que la diferencia, a lo mejor, de cifras que se manejan en España como en Francia o en Estados Unidos o en Alemania no tanto, pero Francia y Estados Unidos, que son los otros dos mercados muy grandes, es muy grande la diferencia y a lo mejor asusta un poco no compartirlo, es decir, míranos que somos este mercado en comparación con el otro, porque las comparaciones son odiosas y siempre pasan, son muy pequeños. Es decir, cuando estamos hablando de que en Francia se está normalizando dar las copias en copias que tiene cada serie y aparece que One Piece tiene millones de copias, Naruto vende millones al año y una nueva serie empieza ya con una tirada de 100.000 ejemplares, el primer tomo. Es decir, son números muy grandes y casi japoneses que igual asustan. En Estados Unidos también se ha normalizado un poco, de las más populares sí que se anuncian, pero yo creo que es por la diferencia. Es decir, me suena que en un artículo del periódico, Óscar Valiente de Norma dijo, no sé si se le escapó, puede ser, pero le preguntaron sobre Norma y tal, y dijo que Akira, desde que en toda su vida, había superado las 100.000 copias. Es el único dato que yo tengo en España. Es decir, Akira en toda su historia en España, según dijo, superaba las 100.000. Que claro, si es tu manga rey y la comparas sin querer con otros mercados, parece pequeña. Es decir, en One Piece habrá vendido muchísimo, pero no creo que tanto como en Francia, simplemente por la diferencia de mercado. Entonces, creo que algún día llegará. Creo que algún día una editorial dirá, pues, hemos imprimido tanto, para dar transparencia de cómo funciona su negocio, y otros la seguirán. Yo creo que llegará. ¿Cuándo? Difícil saberlo.
Y se me ocurrió otra, que se hablan de revistas. Antes, una cosa para confirmar. Las revistas digitales se basan en servicios de suscripción, ¿no? Principalmente. No y sí. Hay sitios en los que puedes comprar solo la revista. Normalmente solo compras la revista. El número de que sale esa semana o ese mes lo compras. Pero sí que hay sitios en los que te permiten suscribirte al mes, muy poquitos, creo que son contados, estoy intentando acordarme de alguno, pero normalmente tú te compras la revista, el número de esa semana o de ese mes, y ya. Y luego te puedes comprar capítulos sueltos o el volumen suelto en digital. Pero te compras normalmente solo eso. Vale, porque la segunda pregunta era si empezaba a haber el boom también, como en todos los ámbitos del servicio bajo suscripción, ¿cómo ibas a seguir haciendo un poco? Porque ya, si te entiendo. Cambia el paradigma. Es decir, yo la esperanza que yo tengo y que unos colegas que también les gusta en foros hablar es que igual que en su momento de la Oricon, como empezó la música, ellos empezaban a contar cuántos discos vendían y después cambiaron al digital porque en música también ha pasado lo mismo. En música ya no se compran discos, sino que se escuchan digital y se compran digital, y ellos ahora publican también las ventas digitales. Entonces yo creo que llegará un punto en el que también se podrá saber cuánto venden digital las series, y por las suscripciones eso al final es la propia editorial la que tendrá que dar los datos, igual que las copias en circulación. Pues tenemos tantos suscriptores al mes. Es decir, las Manga Plus sí que lo dice, su editor lo suele decir abiertamente, de este mes tenemos tantos y al día tenemos tantos usuarios únicos, y lo dice Manga Plus sin ser de pago, ¿vale? Entonces también igual llegará ese momento. ¿Más preguntas? Aquí de la dirección. Luego tú. Hola, también de la charla, y quería preguntarte, en el tema de los mercados europeos, ¿cuáles son los mercados que más dominan el mundo del manga? ¿Y España en qué lugar se encuentra de ventas y de todo esto? De tamaño y de grande, primero Francia, por mucho, luego quizá Italia, y luego vendrían España y Alemania. Y luego los otros mercados es que no son únicos, sino que beben mucho de otros. Por ejemplo, el mercado francés también es el belga. El mercado de Reino Unido bebe mucho del americano. Luego está el polaco, que es muy pequeñito, pero normalmente fuera de esos 4 países la cantidad de series que se publican no es tan grande porque no tienen tanta población que pueda mantener esa cantidad de series. Es decir, en España se publica mucho, pero mucho en comparación con otros países más pequeñitos de nuestro entorno. Es decir, Portugal es muy pequeño en comparación, pero porque la cantidad de gente que en ese idioma te puede aguantar una cantidad de series en publicación es mucho menor. A lo mejor, por ejemplo, el brasileño es muchísimo más grande que el portugués, pero porque en Brasil hay muchísima más gente, entonces es normal. Eso es una cosa principal. Si el país es mucho más grande, pues es más fácil que sea mucho más grande el mercado. Sí. Chulísima la presentación, se nota el diseño gráfico, y perdona por leer los mensajes. No pasa nada. Te quería preguntar, como el premio Taisho es tan importante y puede llegar a vender esa cantidad solo porque te lo den, ¿ha habido alguna acusación de chanchulleo, alguna acusación de pucherazo por eso? No, porque es cierto que el premio Taisho te da ese beneficio, es decir, te da esa visibilidad, pero los autores no es un premio al que vayas a posta a publicar para eso. Es decir, los autores van a publicar para sobrevivir, por primero. Y si tienen suerte y es el bombazo, genial, pero no se va a ganar el premio, ese tipo de premios. Luego cada revista sí que tiene sus propios premios, es decir, cada revista tiene sus premios de principiantes o rookies, en el que sí que pues, tú vas a ganar el premio porque ganar el premio te permite luego publicar en la revista. Pero este tipo de premios de la Shogakukan, el Manga Taisho, los de Next Year, que son también de digital, no son premios que se vaya a buscar ganar para luego tener mejores ventas. Gracias.